Muy buenos días. Como lo anunció el presidente Duque esta mañana en su cuenta de Twitter, en virtud de las facultades que tiene el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria, el Gobierno Nacional obligará a las personas procedentes de China, Italia, Francia y España a que adopten el aislamiento preventivo una vez lleguen a Colombia. Esta medida aplica también para quienes provengan de estos países, pero hayan hecho escala en otro país. A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con 4 horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. Si no tienen la posibilidad de costear los gastos del autoaislamiento o tienen alguna dificultad para llevar a cabo esta medida, se recomendará desde las autoridades colombianas no venir al país. A las personas que ingresaron a Colombia procedentes de estos países en los 14 días anteriores y a las que se encuentran en vuelo, se les recomendará el autoaislamiento. Esta es una medida de recomendación, no de obligación, por el periodo que falte para cumplir los 14 días. En ningún caso deben asistir a sitios de afluencia masiva. Esta medida no cobija a las tripulaciones de los vuelos. El aislamiento preventivo es una medida que se adopta para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, en este caso en particular, el COVID-19. La persona en autoaislamiento debe permanecer en su casa y prevenir la transmisión de la infección a las personas cercanas. Esta medida implica el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos y las demás medidas preventivas que el Ministerio ha venido divulgando de manera reiterada. El autoaislamiento para estas personas que entren en este periodo de 14 días equivale a una incapacidad laboral en la cual de todas maneras estimulamos el teletrabajo. Para el efecto, esta medida se basa en la resolución número 380 de 2020, que ya está firmada y publicada, en la cual se encontrarán todas las especificaciones que incluye y cubre la medida adoptada. Estamos trabajando desde hace días con el Ministerio de Salud, con Migración Colombia, con la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, para adoptar medidas que mitiguen no el tema de salud, que es responsabilidad del Ministerio, sino el tema del impacto económico que está teniendo en la industria del turismo. Principalmente con las aerolíneas, las agencias de viajes y los hoteles, estamos estudiando las diferentes medidas y pronto tendremos anuncios de las medidas que empezarán a aplicar de manera progresiva y en respuesta proporcional a el impacto que está teniendo la epidemia. Muchas gracias. Doctor Juan Francisco Espinosa, por favor. Bueno, buenos días a todos. Desde Migración Colombia, como de costumbre, acompañaremos estas medidas del Ministerio de Salud. En concreto, en la operación que va a suceder, las personas tienen la obligación de llenar la declaración en salud. Esa declaración en salud puede ser en medio digital, la encuentran en la página web de Migración, en la aplicación de Migración Colombia, como también documental en los respectivos papelitos que se entregan o los documentos que se entregan al ingreso del país. Es una declaración muy sencilla sobre el estado de salud, primer punto. Segundo punto, este es un llamado de colaboración a toda la población migrante. Estas medidas se hacen para proteger al país, para proteger a nuestras familias. Por eso hay que prestar la mayor colaboración. ¿Qué sucederá con las personas que no cumplan? Se preguntarán. Desde la perspectiva migratoria se abrirá el respectivo expediente sancionatorio que puede dar lugar a la expulsión o a la salida del país en un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos acatando las normas sanitarias y estamos buscando una mayor protección para el país. ¿Cuáles son los números? Por favor, no olviden que de ese volumen diario de personas que vienen al país de esos destinos, hay un alto porcentaje, 60%, que corresponde a nacionales, 40% a extranjeros, 80% de los cuales vienen de turismo. Dicho lo anterior, pues los colombianos tendrán su lugar de residencia donde pasarán estos citados 14 días. Gracias.
Doctor Espinosa, muchas gracias. Abrimos espacio para preguntas. Antes de las preguntas, un comentario frente a las medidas sanitarias que cobijan bajo la resolución que hemos pedido. Desde el punto de vista migratorio, para personas extranjeras que incumplan, están las sanciones y procedimientos de migración. Para las nacionales queremos recordar que esta es una obligación, que es necesario no solo en este caso, sino los demás, que las secretarías de salud, personas que tengan en este momento en aislamiento, es obligatorio cumplir aislamiento, so pena de caer en multas y eventualmente, si es un acto repetido, en acciones que están previstas para la protección de la salud pública desde el Código Penal colombiano. En las situaciones de epidemia, las decisiones siempre se van tomando en la medida que se va dando la progresión de la epidemia. Las medidas pueden ser inefectivas si se toman en el momento indicado. Si una medida se toma anticipadamente, por darte un ejemplo, si en este momento tomaron la decisión de cerrar las escuelas de Colombia, generaremos una situación que no corresponde al nivel de severidad de la epidemia que estamos atravesando. Entonces, a nivel internacional siempre las medidas se van graduando. Y te quiero decir que además Colombia es el segundo país de Latinoamérica en tomar esta medida, después de Chile. De manera que no estamos actuando tarde, sino estamos actuando en concordancia con la información que tenemos de estos 4 países y también con la información que tenemos en la actualidad de cómo está circulando en nuestros países vecinos el COVID, lo cual nos lleva a tomar esta medida en este momento. Adriana Leal de la República. Ministro, ¿cuántas frecuencias semanales se maneja el país con estos países en cuestión y de cuántos viajeros más o menos estaríamos hablando en promedio? Como dijo el director de Migración, estamos hablando de más o menos unos 2.000 viajeros, algo más si contamos Francia, estos 2.300 exactamente. Como él explicó, de los 2.300, 60% corresponde a nacionales, 40% responde a extranjeros, y de los extranjeros el 80% vienen por turismo. O sea que estamos hablando más o menos de unos 1.600, por ahí, 1.500 que tienen residencia en Colombia y que pueden hacer autoaislamiento en casa. También lo que se va a generar es que una vez se hace la medida, seguramente vamos a encontrar que las personas van a tender a venir menos al país en la medida que se restrinja evidentemente las posibilidades de hacer turismo en Colombia para esos 4 países. Ministro, Tatiana Gordillo de Noticias Caracol, cuéntenos cómo van a hacer ustedes para sancionar a esas personas que incumplan el aislamiento. Usted dice que es cárcel, pero ¿cómo se determinará quién no y cómo funcionará? No. Hay unas sanciones que corresponden esencialmente, primero, para extranjeros, a la posibilidad de que se incumplan, se haga efectivamente el seguimiento y si se incumple puede llegar a deportación. Para las nacionales esencialmente son multas y usaremos el esquema de multas durante muy consistentemente, pero cuando haya evidentemente una situación de reiterado, podríamos tener la opción de abrir acciones penales. No lo vamos a hacer si no es absolutamente necesario, pero es para ponerle al país en claro que estas acciones que pueden atentar contra la salud pública son muy importantes. El día de ayer, 10 de marzo, fueron reportados 6 nuevos casos de coronavirus en el país. Con estos, el número de pacientes positivos en Colombia asciende a 9. El primero de estos casos es una mujer joven con antecedentes de desplazamiento en España, Italia, Estados Unidos y Argentina, que consultó en Bogotá el 9 de marzo por cuadro gripal, que en el momento se encuentra en buen estado general con aislamiento supervisado en casa. El segundo caso es una mujer joven con antecedentes de desplazamiento a España, República Checa, Hungría y Alemania, que ingresó al país el 26 de febrero y consultó en Bogotá el 10 de marzo. En este momento se encuentra en buen estado general con aislamiento supervisado en casa. El tercer caso es una mujer adulto mayor de nacionalidad estadounidense con antecedentes de desplazamiento en Inglaterra, Estados Unidos y otros países de Centroamérica y el Caribe, que ingresó al país el 8 de marzo
por la ciudad de Cartagena. En el momento se encuentra en aceptables condiciones con aislamiento en hospitalización. Los otros 3 casos están asociados al anunciado el día lunes en la ciudad de Medellín. Son una mujer adulto joven y 2 hombres, uno adulto y otro adulto joven. Los 3 se encuentran en buen estado y con aislamiento supervisado en casa. En cuanto a la evolución de los primeros 3 casos que se produjeron en el país, permanecen en buenas condiciones con aislamiento supervisado en casa. Las personas repatriadas y provenientes de Wuhan, la tripulación y el personal de salud se encuentran en buenas condiciones. Hoy es el día 13 de aislamiento preventivo en la Villa Deportiva y se encuentran en buenas condiciones. Siempre las recomendaciones para poder hacer frente a la epidemia y minimizar la difusión y el contagio, debemos tomar medidas responsables. Lavado frecuente de manos, el uso frecuente de geles o sustancias desinfectantes si no se dispone del lavado. Las personas con síndromes gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tienen que desplazarse, deben hacerlo con tapabocas, en transportes no masivos en lo posible y evitar toser y estornudar en público. El uso del tapabocas está limitado a personas con síndromes grupales o enfermedades previas que lo ameriten, cuidadores de estas personas o personal de salud. Todas las medidas se deben tomar medidas de limitación de contacto físico, saludos, visitas a personas con síndromes respiratorios. Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores, en los que tenemos que estar alertas a los signos, dificultad respiratoria, fiebre que no mejora o deterioro del estado general, y a esto se le deben limitar el contacto con personas con síndromes gripales, aglomeraciones, eventos masivos y en lo posible limitar los viajes en transportes públicos masivos. Recordar, las personas procedentes del exterior o contactos de ellas con síndromes gripales deben acudir al médico. Las personas con gripa leve, sin contactos, no deben, si no es necesario, utilizar los servicios de salud. Debemos estar informados en todo momento y acatar las instrucciones y recomendaciones de las autoridades que están disponibles en la página www.minsalud.gov.com, link coronavirus. El Ministerio de Salud y de la Protección Social es el encargado de informar a la ciudadanía de manera oficial los casos confirmados en el país. Gracias. Yo quiero hacer primero a la ciudadanía, a los ciudadanos de Colombia, un llamado a la calma, a tener tranquilidad, a tener la mayor confianza en las autoridades sanitarias, decirles que hemos estado trabajando todos los estamentos del sistema de salud de manera intensa en prepararnos y en trabajar dentro de lo que implica esta fase de contención que ya anunciamos al país. También quiero decir que bajo las instrucciones del presidente de la República hemos tenido reuniones de comité de emergencia durante los pasados 5 días y que hemos venido además adelantando un trabajo intersectorial con todos los ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, también con la Vicepresidencia, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Educación, y como producto de ese trabajo que hemos realizado, entre otros, sin mencionarlos todos, como producto de ese trabajo que hemos venido realizando, hay unos lineamientos para el manejo de cárceles, escuelas, sitios públicos, transporte, sitios de comercio. Esos lineamientos son muy importantes para que la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sociales y empresariales los conozcan. Todos están disponibles en la página web del Ministerio de Salud, las páginas de todos los ministerios y prácticamente todas las agencias del Estado ya están enlazadas a través de un banner de coronavirus con el Ministerio de Salud, y todos los ciudadanos u organizaciones pueden acceder a dichos lineamientos que obviamente en la medida que progrese la situación vamos a ir actualizando cada vez para llevar y dar la información más precisa, veraz y más oportuna posible. Quiero enfatizar que desde el Ministerio de Salud y desde todas las entidades del Estado, bajo las instrucciones del Presidente de la República,
hemos sido totalmente claros, precisos y transparentes en dar toda la información a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que todos tengamos la mayor claridad sobre la progresión de la epidemia. Muchas gracias.